Necesito contarte sobre algo que sucedió el 28 de febrero de 2026. Algo que ha enviado ondas de choque a través de los niveles más altos del gobierno iraní. Algo que tiene a altos funcionarios en Teherán aterrorizados de una manera que nunca antes había visto. Ese día, el ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, murió en ataques militares, y en las 72 horas posteriores a su muerte, comenzaron a filtrarse palabras desde el interior del régimen sobre algo extraordinario. Un alto asistente de Khamenei, un hombre cuyo nombre no puedo mencionar porque todavía está en Irán y su vida estaría en peligro, hizo una declaración a otros funcionarios en una reunión cerrada. Dijo esto: había un prisionero, un pastor cristiano. Tuvo visiones sobre esto, sobre la muerte del líder supremo, sobre que vendría de lo alto, sobre lo que sucedería después. Documentamos esto en nuestros informes de interrogatorio. Lo descartamos como una ilusión psicológica y estábamos equivocados. Y entonces dijo algo que necesito que escuches con mucha atención. Dijo: lo que se avecina está más allá de la muerte. Lo que él vio no termina con lo que sucedió el 28 de febrero. Comienza allí. Ese prisionero era yo. Mi nombre es Reza Ahmadi. Soy un hombre iraní. Nací en Teherán 3 meses después de la Revolución Islámica de 1979. Soy esposo, padre y pastor. Y durante 8 años, desde enero de 2012 hasta febrero de 2020, estuve encarcelado en la prisión de Evin por el delito de convertirme al cristianismo y liderar una iglesia subterránea. Durante mi 4.º año en confinamiento solitario, Jesús comenzó a mostrarme visiones. Sueños que se repitieron durante 3 años. Sueños sobre la muerte del líder supremo de Irán y lo que vendría después. Documenté estas visiones en los márgenes de un Corán proporcionado por la prisión, usando un sistema de notación que solo yo podía leer, porque si los guardias hubieran descubierto lo que estaba escribiendo, las consecuencias habrían sido severas. Guardé esas visiones durante años, a través del resto de mi encarcelamiento, a través de mi liberación en 2020, a través de la huida de mi familia de Irán en 2021. Las guardé cuidadosamente, sin hablar sobre los detalles específicos en público, porque necesitaba estar seguro. Necesitaba saber si lo que había visto era verdaderamente de Dios o si el aislamiento había quebrantado mi mente de maneras que no podía reconocer. Y entonces llegó el 28 de febrero de 2026, cuando esa mañana se difundió la noticia de que Khamenei había sido asesinado en ataques que vinieron de lo alto, que lo apuntaron directamente, que golpearon en el muy centro de la estructura de poder de Irán. Estaba en mi cocina con el teléfono en la mano y supe que esto era lo que había visto, exactamente como lo había visto. Pero esto es lo que necesitas entender. La visión no terminó con su muerte. La muerte fue solo la ruptura de algo que había estado sellado. Lo que dijo el asistente es precisamente correcto. Lo que se avecina está más allá de la muerte, más allá de cualquier cosa que la muerte pueda detener, más allá de cualquier cosa que el gobierno iraní pueda controlar. Y necesito contarte por qué los altos funcionarios en Teherán están aterrorizados en este momento. No por inestabilidad política. Han navegado la inestabilidad política antes. No por amenazas militares. Irán ha enfrentado amenazas militares durante décadas. Están aterrorizados porque están comenzando a darse cuenta de que lo que está sucediendo en Irán en este momento no es algo de lo que puedan librarse arrestando, torturando, ejecutando o suprimiendo. Están aterrorizados porque la profecía se cumplió. Y si la muerte fue profetizada con precisión, entonces lo que vi sobre lo que viene después de la muerte, eso también podría ser cierto. Esta no es una historia política. Esta es una historia espiritual. Se trata de lo que sucede cuando la estructura de poder que ha suprimido el Evangelio en Irán durante 43 años se rompe repentina y violentamente.
Se trata de lo que sucede cuando una iglesia subterránea que ha sido sostenida a través de la persecución, la tortura y el martirio durante décadas, finalmente recibe espacio para respirar. Se trata del momento por el que los creyentes iraníes han estado orando desde 1979, y voy a contártelo todo. Cómo me convertí al cristianismo en un país donde la conversión desde el Islam conlleva la pena de muerte. Cómo fui arrestado. ¿Qué sucedió en 8 años de encarcelamiento? Las visiones que Jesús me dio. El cumplimiento de esas visiones el 28 de febrero. Y lo que creo que está a punto de suceder en Irán. Algo que cambiará no solo esa nación, sino todo el panorama espiritual de Medio Oriente. Pero antes de contarte las visiones, necesito contarte mi historia, porque necesitas entender quién está hablando. Ahora, necesitas saber que no soy una persona propensa a la exageración mística o al sensacionalismo profético. Necesitas saber que lo que estoy a punto de describir me costó todo lo que tenía, y lo haría de nuevo sin dudarlo. Así que permíteme llevarte al principio, a la vida que tenía antes de conocer a Jesús, al hombre que era antes de que todo cambiara. Nací en Teherán en 1979, 3 meses después de que la Revolución Islámica convirtiera a Irán en algo que mis padres nunca imaginaron que se convertiría. Mi infancia fue ordinaria, de la manera en que las vidas ordinarias en contextos políticos extraordinarios aún logran sentirse normales. Mi padre era ingeniero gubernamental, mi madre era maestra. Vivíamos en un apartamento modesto en un barrio de clase media en el norte de Teherán. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. Teníamos lo que necesitábamos. Teníamos estabilidad. Teníamos el tipo de vida que tenían 1 millón de familias iraníes más. Las tardes de viernes significaban comidas familiares extendidas. La cocina de mi abuela, mi tío debatiendo política en un lenguaje codificado, que todos entendían pero que nadie decía directamente. Mi padre navegando su trabajo gubernamental con la precisión cuidadosa de un hombre que era escéptico en privado respecto al régimen, pero públicamente complaciente lo suficiente como para mantener su puesto y alimentar a su familia. Mi madre tenía una biblioteca oculta de literatura extranjera traducida, Kafka, Dostoyevsky, Camus. Ella leía tarde en la noche, después de que mi padre se dormía. Nunca le contó a él sobre esos libros, no porque no confiara en él, sino porque cuanto menos supiera él, más seguro estaría si alguien alguna vez preguntaba. Esta era la manera iraní. El amor significaba proteger a las personas a través de la ignorancia estratégica. Crecí con la contradicción como la realidad base de la vida. Practicábamos el Islam públicamente, orando en mezquitas, ayunando durante el Ramadán, observando todos los rituales requeridos, pero en privado había una distancia, una sensación de que estábamos realizando movimientos que no tocaban las partes más profundas de quiénes éramos. Asistí a excelentes escuelas públicas. El sistema educativo iraní, a pesar de los muchos fracasos del régimen, produjo a algunos de los jóvenes mejor educados de Medio Oriente. Era bueno en matemáticas y ciencias. Tenía una mente práctica. Aprobé el examen de ingreso a la universidad y fui admitido en la Universidad Sharif, una de las escuelas de ingeniería más prestigiosas de Irán. Mis años universitarios fueron donde las contradicciones se profundizaron. Estudié ingeniería civil, un campo respetable y práctico que conduciría a una buena carrera, pero fuera del aula formaba parte de redes intelectuales subterráneas, grupos de discusión de filosofía donde leíamos a Nietzsche, Camus y Sartre en traducción, círculos de poesía donde reinterpretábamos a Hafez y Rumi sin el marco religioso que usaban nuestros abuelos. Debates políticos conducidos en un lenguaje tan codificado que podíamos negar plausible lo que realmente estábamos diciendo si alguien alguna vez nos cuestionaba. Hice amigos en esos espacios. Éramos jóvenes, educados, inquietos. Queríamos que Irán fuera diferente a como era. Queríamos libertad intelectual.
Queríamos vivir sin el peso constante de la policía religiosa y la aplicación moral, y sin la sensación de que alguien siempre estaba observando, siempre juzgando, siempre listo para castigar la desviación. Pero debajo de todo eso, debajo de la exploración intelectual, la frustración política y la rebelión social, había algo más, una inquietud más profunda, un hambre que no podía nombrar. Realizaba los movimientos de la observancia islámica porque eso era lo que hacías si querías evitar problemas. Oraba las oraciones requeridas, pero se sentían mecánicas, vacías, como si estuviera hablando palabras a un techo. Ayunaba durante el Ramadán, pero no había conexión espiritual con ello. Era una actuación cultural, no devoción religiosa. Asistía a la mezquita con mi padre los viernes. Me sentaba en el suelo y escuchaba sermones sobre la sumisión a Alá, sobre la rectitud de la República Islámica, sobre la corrupción de Occidente, y no sentía nada. No era exactamente rebelión, solo vaciedad. No sabía qué estaba buscando. Ni siquiera sabía que estaba buscando algo. Solo sabía que, a pesar de tener todo lo que la sociedad decía que debería traer plenitud, educación, perspectivas de carrera, comunidad intelectual, aprobación familiar, la parte más profunda de mí permanecía intacta, hambrienta, inquieta. Después de graduarme, conseguí un buen trabajo en una firma de ingeniería reputada. A los 24 años, conocí a Nasrin a través de conexiones familiares. Ella era maestra de una familia tradicional, pero intelectualmente curiosa de la manera en que lo había sido mi madre. Nos cortejamos dentro de los límites culturales esperados de nosotros. Nos comprometimos y tuvimos una ceremonia de boda tradicional con todos los elementos religiosos que se sentían vacíos para mí, incluso mientras estaba allí pronunciando los votos. Alquilamos nuestro primer apartamento juntos. Era modesto, pero era nuestro. Construimos una vida. Dara nació en 2003. Shireen siguió en 2006. Avancé en mi carrera. Logramos estabilidad financiera. A finales de los 20, tenía todo lo que se supone que un hombre iraní debería querer. Una esposa amorosa, hijos sanos, una carrera respetada, un hogar cómodo. Y aún así, la parte más profunda de mí permanecía hambrienta. Esto no era depresión. No era ingratitud, era el reconocimiento de que cada oración que pronunciaba parecía desaparecer en la nada. Cada ritual dejaba el núcleo de quien yo era completamente intacto. Estaba viviendo una buena vida que de alguna manera no alcanzaba la parte de mí que más necesitaba ser alcanzada. No tenía lenguaje para lo que estaba sintiendo. No sabía qué faltaba, solo sabía que algo faltaba. Y entonces, en una tarde ordinaria en mi oficina en 2008, abrí un cajón del escritorio buscando documentos técnicos y encontré algo que destruiría la vida que había construido y me daría la única vida que vale la pena vivir. El Nuevo Testamento en persa era pequeño, con los bordes gastados por el manejo repetido. Alguien había amado este libro. Y alguien lo había dejado en el cajón del escritorio que compartía con un colega a quien nunca nombraré porque todavía está en Irán y su seguridad todavía importa. Estaba buscando en el cajón especificaciones de proyecto. Mi mano tocó un lomo de libro desconocido. Lo saqué. Incluso antes de mirar la portada, supe qué era. Desarrollas un instinto para el contrabando cuando vives en un lugar donde las ideas son controladas. La página del título lo identificaba como porciones de los evangelios. Escritura persa, lo suficientemente compacta como para esconderse fácilmente. Esto era ilegal poseerlo bajo las leyes iraníes de apostasía. Poseer escrituras cristianas podía traer consecuencias severas si eras musulmán. Y yo era musulmán, cultural, legal y oficialmente musulmán. Lo razonable habría sido cerrar el cajón y olvidar que lo había visto. Mi colega había tomado un riesgo dejándolo allí. Encontrarlo me ponía en riesgo a mí también, si alguien descubría que lo había visto y no lo había reportado. Lo inteligente era alejarme, pero lo abrí en una página al azar. Iba a hojear una página, solo para ver qué decía, solo por curiosidad.
Luego lo cerraría y lo olvidaría. La página en la que abrí era el Evangelio de Juan, el primer capítulo. Empecé a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No pude detenerme. Me quedé de pie en esa oficina vacía. Mis colegas estaban en una reunión. Se suponía que debía estar preparando documentos, y leí el primer capítulo completo de Juan. La densidad y el peso del lenguaje eran diferentes a cualquier cosa que hubiera encontrado antes. No era como el Corán, que había escuchado recitar toda mi vida en árabe y que no entendía completamente. No era como la literatura secular que había estado leyendo en la universidad. Esto era diferente. Tenía gravedad. El concepto que me detuvo fue este. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios haciéndose humano. Dios habitando entre las personas. Dios lo suficientemente cerca para tocar. Esto no era el Alá del Islam. Alá era trascendente, distante, santo, totalmente otro. Mi Alá estaba tan por encima de la humanidad que la idea de Dios haciéndose humano no solo era imposible, era ofensiva, era shirk, era el pecado imperdonable. Pero al leer esas palabras en persa, en esa oficina, en esa tarde ordinaria, algo en mí respondió. Sentí lágrimas en mi rostro. Estaba confundido por mi propia reacción. Ni siquiera estaba seguro de creer en Dios en absoluto. Había estado realizando rituales religiosos mecánicamente durante años, pero al leer esto, algo en mí estaba respondiendo, como si hubiera estado esperando toda mi vida para leer estas palabras específicas. Volví a poner el libro en el cajón. Volví al trabajo, pero regresé a ese cajón en las semanas siguientes, una y otra vez, robando incrementos de 15 minutos cada vez que la oficina estaba vacía, leyendo sistemáticamente el Evangelio de Juan, las parábolas, los milagros, las enseñanzas, el carácter de Jesús emergiendo del texto con claridad, autoridad y compasión, fuerza y gentileza, la forma en que hablaba a los líderes religiosos que cargaban a las personas con reglas, la forma en que acogía a los marginados y a los quebrantados, la forma en que tocaba a los leprosos, comía con pecadores y defendía a la mujer sorprendida en adulterio. Y luego, la narrativa de la crucifixión. La leí 3 veces en una sola sesión. No podía pasar de ella. Dios, si esto era Dios permitiéndose ser arrestado, torturado, ejecutado, sin luchar, sin invocar ángeles, solo sufriendo voluntariamente. En la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto era incomprensible para mí. Esto era Dios completamente diferente de cualquier concepción de Dios que jamás hubiera encontrado. Y luego, los relatos de la resurrección. Quería que fueran verdaderos con una intensidad que me sorprendió. Quería que este Jesús fuera real. Quería que realmente hubiera resucitado de entre los muertos. Porque si lo había hecho, si la muerte no podía retenerlo, entonces tal vez la muerte no era el final. Tal vez el vacío que había estado cargando toda mi vida podría ser llenado. Tal vez había algo más allá de los rituales mecánicos, la opresión política y la sensación de que la vida era solo resistencia hasta el final. No entendía todo lo que estaba leyendo. No tenía un marco teológico para procesarlo, pero tenía una convicción creciendo en mí que no podía explicar ni negar. Esta persona es real. No solo históricamente real, sino real en tiempo presente. De alguna manera, al leer sobre él, sentía que lo estaba encontrando. Este libro estaba haciendo algo en mí que no podía controlar ni explicarle a nadie. Cada vez que lo leía, el vacío dentro de mí se sentía menos como una condición permanente y más como un espacio siendo preparado para algo o para alguien. Y entonces llegó el sueño. La primera vez que Jesús se me apareció, antes incluso de que entendiera completamente quién era Él, antes de que hubiera tomado alguna decisión, antes de que hubiera pronunciado alguna oración de conversión, Él vino a mí. Era una noche ordinaria cuando me acosté junto a Nasrin en nuestro apartamento, con los sonidos del tráfico de Teherán afuera.
sin ninguna sensación de que algo estuviera a punto de cambiar. Y entonces estaba en otro lugar por completo. Esto no era la lógica ordinaria de los sueños. Los sueños suelen ser fragmentados, incoherentes, extraños. Esto era diferente. Esto tenía una claridad que era más real que la vida en estado de vigilia. Una riqueza sensorial intensificada, una lucidez absoluta. Estaba de pie en un espacio que era a la vez ningún lugar y todos los lugares. Había luz sin una fuente visible, no una luz dura, sino una luz reveladora, el tipo de luz que muestra las cosas tal como realmente son. Y había un hombre, de pie frente a mí. Supe inmediatamente quién era, no mediante ningún proceso de deducción, no porque él se anunciara, simplemente lo supe. Este era Jesús, no resplandecía, no había efectos especiales, pero la claridad misma emanaba de él. Él era la fuente de la luz reveladora. Y cuando me miró, experimenté algo que nunca había sentido antes en mi vida. Experimenté ser completamente conocido y completamente amado al mismo tiempo. Él lo veía todo, cada cosa oculta, cada duda, cada fracaso, cada pensamiento egoísta, cada momento de cobardía, cada compromiso, la pornografía que había mirado, las mentiras que había dicho, las formas en que había herido a Nasrín sin que ella lo supiera, la ira que llevaba hacia mi padre, el desprecio que sentía por las personas que consideraba inferiores a mí. Todo. Él lo vio todo, y no hubo condenación. Eso fue lo que me deshizo. Ninguna. No el conocimiento. Esperaba eso. Si Dios era real, lo sabría todo. Pero la ausencia de rechazo, la presencia de un amor que no dependía de que yo lo mereciera. Él no habló con palabras audibles, pero el significado se transfirió con perfecta claridad. Lenguaje más allá del lenguaje, comunicación directa de verdad a mi mente y a mi corazón. He estado esperándote, te he conocido toda tu vida, eres mío. Debería haber estado aterrorizado, esto debería haber sido aterrador, pero no había temor, solo paz, y la paz más profunda que jamás había experimentado. La sensación de finalmente llegar a algún lugar, de regresar a casa, a un lugar donde nunca había estado, pero por el que había sentido nostalgia toda mi vida. Esto era aquello por lo que había estado inquieto. Esto era aquello por lo que la vaciedad había estado esperando ser llenada. Entonces desperté. Me incorporé en la oscuridad. Eran las 2 o las 3 de la mañana, calculé. Nasrín dormía a mi lado. No la desperté. La presencia residual del sueño aún era palpable en la habitación. No se desvaneció como se desvanecen los sueños normales. Permaneció conmigo, tan real como los muebles físicos a mi alrededor. Me senté en esa oscuridad durante mucho tiempo, procesando lo que acababa de suceder, poniéndolo a prueba. ¿Era esto psicológico? ¿Era mi subconsciente procesando toda la lectura que había estado haciendo? ¿Era un deseo que tomaba forma de sueño? Pero supe, más profundo que la duda, que era real, que había sido un encuentro externo, no una proyección interna. Todavía no era cristiano, no en ningún sentido formal, no tenía un marco teológico, no tenía iglesia ni comunidad, no había hecho ninguna conversión formal, pero una puerta se había abierto que no podía cerrarse, y supe que iba a cruzarla. Ni siquiera era una elección en ese punto, era reconocimiento de la realidad. Durante los meses siguientes, a finales de 2008 y entrando en 2009, leí todo sobre Jesús a lo que pude acceder. Esto era difícil en Irán. El Internet estaba fuertemente censurado. Los libros cristianos eran ilegales de poseer o vender, pero encontré sitios web en caché, artículos traducidos, archivos PDF que circulaban a través de canales encriptados. Uní lo que pude y comencé a orar de manera diferente. No las oraciones árabes escritas de mi infancia que había estado recitando mecánicamente. Oraba en persa, con mis propias palabras, a una persona que ahora sabía que realmente estaba allí y realmente escuchaba. Y él respondía, no siempre de manera dramática, pero consistentemente. Oraba por guía en una decisión y llegaba claridad.
Oraba a través de la ansiedad, y la paz se asentaba sobre mí de una manera que no podía explicar médica ni psicológicamente. Oraba por Nasrin sin que ella lo supiera, y la veía ablandarse de maneras que parecían más que coincidencia. Durante la oración, a veces sentía calor físico, una sensación como ser sostenido. Probé esto repetidamente. No lo estaba generando yo, no lo estaba imaginando. Era dado. Pero el costo ya estaba apareciendo. Todavía estaba practicando el Islam externamente, asistiendo aún a la mezquita con mi padre, ayunando aún durante el Ramadán, todavía interpretando el papel en las reuniones familiares extendidas. Pero ahora estaba observando mi propia hipocresía, y sabía que no podía sostenerlo. Tendría que decírselo a Nasrin eventualmente. Tendría que decírselo a mi familia. Tendría que vivir esto públicamente o traicionar al que se había encontrado conmigo en ese sueño. Y sabía qué elección iba a hacer. Pero no podía hacer esto solo. La escritura que estaba leyendo no era la escritura del individualismo aislado. Hablaba de un cuerpo, una comunión, personas que se necesitaban unas a otras. Necesitaba encontrar a los otros, lo cual en Irán significaba entrar en un mundo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Encontrar a otros cristianos en Teherán no es como encontrar una iglesia en tu vecindario. No hay letreros, no hay sitios web, no hay reuniones públicas. Solo hay confianza construida lentamente a través de relaciones cuidadosas, a través de introducciones indirectas que protegen a todos los involucrados. Pasé meses buscando con cuidado. Encontré discusiones codificadas en foros en línea usando VPN para acceder a ellos. Un amigo mencionó conocer a alguien que conocía a alguien que podría ayudar con ciertas preguntas que tenía. Cada eslabón en la cadena protegía al anterior. Pasaban semanas entre el contacto inicial y la primera reunión. Los protocolos de seguridad eran estrictos. Cambiar de ubicaciones, comunicación a través de intermediarios, procesos de verificación. Finalmente, en la primavera de 2009, asistí a mi primera reunión de iglesia en casa. Era una reunión nocturna en un pequeño apartamento en el sur de Teherán, un barrio de clase trabajadora con menos vigilancia que las áreas donde vivían los funcionarios del gobierno. 9 personas estaban presentes cuando llegué. La diversidad demográfica era asombrosa. Había un médico de unos 40 y tantos años, 2 estudiantes universitarios de principios de los 20, uno hombre y una mujer, un trabajador de un ministerio gubernamental de unos 50, una maestra jubilada de unos 60, una pareja joven de casados de finales de los 20, y el anfitrión, una mujer de unos 30 que nunca mencionó a un esposo. Estaba viuda o divorciada, y nunca pregunté. Todos ellos eran convertidos de trasfondos musulmanes. Algunos habían sido chiitas originalmente, algunos suníes, algunos eran creyentes recientes, algunos habían estado siguiendo a Cristo durante años. Cantamos en voz baja hermosas canciones de adoración en persa. Oramos, oraciones íntimas, honestas, personales, pronunciadas en voz alta, de una manera que nunca había experimentado en la mezquita. El anfitrión leyó de Romanos y lo discutimos juntos, cada persona aportando su comprensión. Entonces tomamos la comunión. Pan y vino sencillos, pero el peso de ello era profundo. Este era el cuerpo y la sangre de Jesús. Esto era recordar su muerte y resurrección. Esto era participar en algo que nos conectaba con creyentes a través de 2000 años y a través de cada nación. Y la presencia de Dios era palpable en esa habitación. Esto no era manipulación emocional. Esto no era psicología de multitudes. Éramos solo 9, pero algo estaba vivo en ese espacio. Algo innegable. Lloré de alivio al encontrar comunidad. No había realizado cuán aislado había estado. Estas personas entendían lo que costaba seguir a Cristo en Irán. Habían hecho la misma elección que yo estaba haciendo, y de alguna manera pertenecíamos los unos a los otros, de una manera que trascendía todas las categorías sociales normales que dividían a los iraníes. Comencé a asistir semanalmente. Las reuniones rotaban de ubicación por seguridad.
Desarrollé una relación de discipulado con el médico, cuyo nombre era Camran. Él se convirtió en mi padre espiritual. Me enseñó teología básica, historia de la Iglesia, cómo leer la Escritura cuidadosamente. Mi comprensión creció para igualar mi experiencia. Para el verano de 2009, varios meses dentro de la vida comunitaria, hice un compromiso formal. En presencia de los otros creyentes, oré en voz alta, declarando fe en Jesús como Señor, Mesías, Hijo de Dios. Entonces me bautizaron en una ceremonia secreta en una ubicación que aún no revelaré. Fui sumergido en agua y levantado nuevamente, simbolizando muerte a mi vida antigua y resurrección a una vida nueva en Cristo. Ya no era solo un buscador, era un seguidor declarado. Pero todavía no le había dicho a Nasrin. Esta fue la conversación más difícil de mi vida. No la tuve toda de una vez. Fue una serie de conversaciones durante semanas, revelación gradual, probando respuestas, midiendo la seguridad. Comencé con: he estado leyendo algunas cosas diferentes. Su respuesta fue preocupación, no preocupación teológica, preocupación práctica. Esposa razonable preocupada por la toma de riesgos de su esposo. ¿Sabes lo que les hacen a los apóstatas?, preguntó. Sí, lo sabía. ¿Qué pasa con Dara y Shirin si te arrestan? Esta era la pregunta que me mantenía despierto por la noche. Y este era un instinto legítimo de protección materna. Esta era la parte más difícil del costo. Pero Nasrin comenzó su propia investigación. Si su esposo estaba arriesgando todo, ella necesitaba entender por qué. Comenzó a leer el Nuevo Testamento ella misma, en secreto. Inicialmente, era resistente, intelectualmente, culturalmente, prácticamente resistente. Pero sintió la misma atracción magnética que yo había experimentado. Pasaron meses. Ella luchó, oró oraciones como: si esto es real, si tú eres real, muéstramelo. Y él se lo mostró. Su encuentro fue diferente al mío. No un sueño, sino una experiencia en estado de vigilia durante la oración. Una sensación de presencia, amor abrumador, convicción asentándose en ella que no podía explicar ni negar. Esto es verdad. Casi un año después de mi conversión, ella tomó su decisión. Desde esa noche les digo a las personas: caminamos esto juntos. Cambió todo. Estábamos unificados en propósito. Estábamos compartiendo el riesgo. Estábamos protegiendo a nuestros hijos juntos. Si ambos estábamos bautizados, ambos estábamos creciendo. Y para 2010 estaba asumiendo responsabilidades de liderazgo. Tenía un don natural para enseñar. Un corazón de pastor estaba emergiendo en mí. Comencé a liderar pequeños grupos. Para 2011 estaba funcionando como pastor informal de una red, supervisando múltiples iglesias en casa que totalizaban entre 60 y 70 personas. No había ordenación formal. No había institución que me ordenara. Pero la comunidad me reconoció como pastor por función. Conocía a todos ellos, sus nombres o sus familias, sus circunstancias, sus luchas espirituales. Casé parejas, bauticé a nuevos creyentes, consejé a personas en crisis, visité durante enfermedades, oré durante el sufrimiento. Ese conocimiento fue uno de los mayores privilegios de mi vida. También se convirtió en uno de los mayores dolores, porque no éramos ingenuos respecto a los riesgos. Sabíamos lo que les sucedía a los creyentes que eran descubiertos. Sabíamos sobre arrestos. Sabíamos sobre la prisión de Evin. Sabíamos sobre sentencias que destruían familias. Y sabíamos sobre ejecuciones. Pero también sabíamos algo más importante. Habíamos encontrado al Dios vivo, y nada con lo que el Estado nos amenazaba era suficiente para hacernos alejar de eso. Para 2011, sabía que me estaban vigilando. No era una cosa obvia, era una acumulación de pequeñas señales que cualquiera que viva bajo vigilancia aprende a leer. Autos estacionados demasiado tiempo en ciertos lugares, las mismas caras apareciendo en diferentes contextos, preguntas de colegas que se sentían como pesca de inteligencia, problemas técnicos con mi teléfono que sugerían que había sido comprometido. La pregunta no era si vendrían por mí, la pregunta era cuándo.
Jueves por la noche, 19 de enero de 2012. Recuerdo que era jueves porque es cuando comienza el fin de semana iraní, cuando las familias están en casa, seguras y juntas. Nunca volveríamos a tener ese tipo de seguridad. La cena había terminado, los platos estaban limpios. Podía escuchar a Dara y Shirin jugando en su habitación. Dara tenía 8 años, Shirin tenía 5. Nasrin estaba en la cocina preparando té. Yo estaba en nuestro pequeño estudio revisando planos de ingeniería para el trabajo. Esta era la normalidad doméstica. Esta era la paz. Estos son los detalles que recuerdo porque fueron los últimos. El golpe llegó, no el timbre. Un golpe, fuerte, plano, autoritario. El tipo de golpe que hace que tu cuerpo responda con adrenalina antes de que tu mente lo alcance. Caminé hacia la puerta. Nasrin vino de la cocina. Miré por la mirilla y vi a 4 hombres con ropa civil, pero eran inconfundiblemente agentes de inteligencia. Desarrollas un ojo para esto. Tuve un momento de decisión. No abras, la derribarán, corre. No había a dónde ir. Mi familia estaba en el apartamento. Abrí la puerta. El agente principal tenía unos 40 y tantos años, calmado, profesional, no un villano de Hollywood. Me mostró un documento brevemente. Una orden, texto en farsi, sellos oficiales. No tuve tiempo de leerlo cuidadosamente. Señora Mahdi, necesita venir con nosotros. No estaba formulado como una pregunta. Entraron sin esperar invitación. Los 4, dispersándose por el apartamento metódicamente, eficientemente. Esto era rutina para ellos. Dara y Shirin aparecieron en la puerta de su habitación, ojos muy abiertos, asustados. Mi instinto fue colocarme entre ellos y los agentes. Nasrin vino de la cocina, vio lo que estaba sucediendo. Los niños se aferraron a ella, y en la mirada entre nosotros, todo fue dicho sin palabras. Esto es todo. Te amo. Protege a los niños. Estaré bien. Esto era una mentira, pero una necesaria. Un agente dijo, despídanse rápidamente. Rápidamente significaba 30 segundos. Abracé a Dara y Shirin, tratando de memorizar la sensación, tratando de ser fuerte para ellos. Dara comenzaba a llorar. Shirin estaba en silencio, demasiado impactada para procesar lo que estaba sucediendo. Nasrin se mantuvo firme con una disciplina extraordinaria. No gritó, no suplicó, no se derrumbó. Se mantuvo de pie en su propia cocina con una dignidad que incluso ahora me llena de dolor y admiración. Se me permitió empacar una pequeña bolsa, cambio de ropa, artículos de aseo. Mis manos temblaban mientras doblaba camisas. Nasrin permaneció en la puerta observando, memorizándome. Entonces caminé hacia la puerta. Miré hacia atrás una vez. Nasrin estaba de pie allí, iluminada por la luz cálida de nuestro hogar. Los niños estaban a su lado, Dara llorando, Shirin en silencio. Esa imagen se grabó en mi memoria. Esa fue la última vista de mi familia como hombre libre. Esa imagen me sostuvo durante el primer año. Afuera, un sedán sin marcar estaba esperando. Los vecinos observaban desde las ventanas. Sabían lo que esto significaba. Condujimos a través de la noche de Teherán, calles familiares que de repente se sentían ajenas. Norte hacia las estribaciones, hacia la prisión de Evin. La prisión de Evin le hace algo al tiempo. En el pabellón 209, la sección de inteligencia, no hay ventanas donde las luces nunca se oscurecen completamente. Pierdes la capacidad de saber si es de día o de noche, qué hora es, cuánto tiempo has estado en una habitación. Esta desorientación es deliberada. Es la primera arma que usan contra ti. Entramos por una puerta para vehículos, muros masivos, torres de guardia, caminando por pasillos que olían a desinfectante, sudor y miedo. Un olor que nunca olvidaré. La sala de procesamiento. Posesiones retiradas y documentadas. Ropa de prisión entregada, tela áspera, mal ajustada. Luego una venda en los ojos. Técnica de desorientación. Me llevaron por pasillos con los ojos vendados, tratando de mapear el espacio acústicamente, contando giros. Me pusieron en una celda de detención temporal.
2 metros por 3 metros, paredes de concreto, una sola bombilla desnuda que nunca se apagaba completamente. Aquí era donde pasaría las siguientes semanas. Dentro de las 48 horas, había perdido mi agarre sobre si era de día o de noche. Las luces permanecían encendidas, pero se atenuaban ligeramente en intervalos irregulares. Las comidas llegaban en momentos que no podía predecir, así que no podía usarlas para medir el paso del tiempo. Los guardias golpeaban la puerta en intervalos aleatorios, interrumpiendo cualquier intento de sueño. La ansiedad de existir en un espacio intemporal es difícil de describir. Tu cuerpo necesita ritmo. Necesita día y noche. Necesita saber cuándo sucederán las cosas. Quítale eso y algo fundamental en ti comienza a desmoronarse. Me dejaron allí durante 3 días. Creo que fueron 3 días antes del primer interrogatorio. Esto fue deliberado. Dejar que el miedo se acumule. Dejar que el agotamiento se acumule. Dejar que el frío se filtre en los huesos. Proporcionar comida mínima. Suficiente para sobrevivir, no suficiente para mantener la fuerza. Para cuando vinieron por mí, ya estaba desestabilizado. Me llevaron con los ojos vendados a la sala de interrogatorios. Cuando quitaron la venda, estaba en una habitación pequeña con luces brillantes. Una mesa entre mí y 2 interrogadores. El interrogador principal tenía unos 40 años. Educado. Medido en tono. El secundario era más joven, mayormente en silencio, tomando notas, y el interrogador principal no gritó, no hubo violencia inmediata, su tono fue casi comprensivo. Esto es decepcionante, dijo. Un hombre de su educación, de sus antecedentes familiares. Entonces comenzaron las preguntas. Nombres de otros creyentes, ubicaciones de iglesias en casa, fuentes de financiamiento extranjero. Estas eran imaginarias, pero ellos creían en ellas. Estructura organizacional. ¿Quién lideraba qué? Me negué consistentemente. No les daré nombres. Él explicó las consecuencias calmadamente. Está haciendo esto más difícil para usted. Pero el interrogatorio no era solo sobre extraer información. Era sobre desmantelar el marco de la fe misma. Las preguntas apuntaban a lugares interiores vulnerables. ¿Realmente cree que Dios se hizo hombre, un hombre educado como usted? ¿Ha considerado que ha sido manipulado por intereses extranjeros? ¿Es genuina su conversión? ¿O es este un fenómeno psicológico? ¿Una rebelión contra su crianza? ¿Está dispuesto a destruir a su familia por un autoengaño? Estaban usando mis propias dudas honestas en mi contra. ¿Cómo sabían sobre dudas que había tenido? Vigilancia. Psicología. Las preguntas más dañinas no eran sobre teología, eran sobre familia. Sus hijos están creciendo sin un padre. ¿Es eso fiel o egoísta? Nasrín visitará eventualmente, traerá a los niños, lo verán a través del vidrio. ¿Qué les hace eso a ellos? Estas eran preguntas diseñadas para producir culpa, duda, autoinmolación, y funcionaron. Cuando regresé a mi celda, los días se desdibujaron. La celda era de 2 por 3 metros, la luz constante, el frío, no tenía ropa adecuada, ninguna manta. Inicialmente, la comida era arroz, sopa aguada, pan, agua suficiente para sobrevivir. El inodoro estaba en la esquina sin privacidad. Los guardias golpeaban la puerta en horas aleatorias. Me llamaban para interrogatorios en momentos que no podía predecir. El sueño era imposible de lograr completamente. Perdí peso rápidamente, 20 libras en los primeros meses. Tenía frío crónico, temblando constantemente, exhausto, pero nunca descansando completamente. Mi piel desarrolló problemas por instalaciones de higiene inadecuadas. Mi cabello comenzó a caerse por estrés y mala nutrición. No me golpearon, todavía no. Podía escuchar a otros prisioneros siendo golpeados a través de las paredes. Sus gritos. Pero para prisioneros políticos, la tortura psicológica era preferida, era más efectiva, no dejaba marcas en el cuerpo, dejaba algo más. Las semanas se acumularon. 6 semanas, 8 semanas, perdí la cuenta. Los interrogatorios continuaron cada pocos días, a veces diariamente. La presión aumentó.
Mis recursos internos se agotaban. Mi fe estaba siendo probada, no dramáticamente, sino erosivamente, como el agua desgastando la piedra. Y entonces, aproximadamente a las 6 semanas, creo, alcancé un colapso del que no he hablado completamente antes. Estaba solo en mi celda. Tarde en la noche, pensé, aunque no podía estar seguro, y experimenté oscuridad interna completa, no miedo, no agotamiento, la ausencia total de Dios. Cada encuentro que había tenido se sintió de repente como autoengaño. Cada momento de su presencia se sintió como proyección psicológica. Cada oración se sintió como hablar a la nada. Me acosté en el suelo de esa celda, concreto frío contra mi rostro, y oré la única oración que me quedaba. Si estás ahí, necesito que seas real ahora mismo, no después. Ahora, porque no me queda nada. Lo que sucedió después es por qué todavía estoy aquí. La oscuridad no se levantó dramáticamente, no hubo luz brillante, ni voz audible, ni momento teatral. Pero en esa celda, en esa oscuridad absoluta, vino algo que solo puedo llamar presencia. Estaba acostado en el suelo de concreto, frío, duro, completamente solo. Había orado una oración de desesperación, no elocuente, apenas palabras, y estaba esperando en silencio, sin esperar nada. Entonces, calor físico. La celda no se había calentado. Probé esto, traté de descartarlo, no pude. El calor comenzó en mi pecho y se extendió hacia afuera. Esto no era imaginación, y con el calor vino una cualidad de no estar solo. Alguien estaba allí, no visible, pero inconfundible. Esto era externo a mí. Esto no era consuelo que yo generara. Esto era dado. Paz se asentó sobre mí que no había ganado y no podría haber producido. Entonces un versículo llegó a mi mente. Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No había memorizado ese versículo. Había leído Isaías en mi lectura bíblica antes del encarcelamiento, pero esto no era recuerdo. Esto era comunicación, una palabra llegando desde afuera. Y la claridad era esta. Dios no estaba prometiendo escape, estaba prometiendo presencia. Estaré contigo. No te sacaré de esto, sino estaré contigo en esto. El miedo no desapareció por completo. Las condiciones físicas no cambiaron. La dificultad psicológica no cambió, pero el terror más profundo, el terror del abandono, perdió su poder. Algo en mí se asentó que nunca fue completamente desasentado de nuevo. Los meses continuaron, interrogatorios, presión, aislamiento. Pero tenía un fundamento diferente ahora. Mi fe no estaba sin probar, estaba probada y sosteniendo. Mis oraciones no eran respondidas con liberación, sino con presencia. Después de aproximadamente 4 meses, permitieron mi primera visita familiar. La sala de visitas estaba dividida por una partición de vidrio. Hablábamos a través de teléfonos. Nasrin entró y apenas la reconocí. Había envejecido. El estrés era visible en su rostro. Dara y Shireen estaban con ella. Estaban más altos, mayores, diferentes. Teníamos 20 minutos. ¿Qué dices en 20 minutos a través de un vidrio? Me enfoqué en ellos. ¿Cómo estuvo la escuela? ¿Están bien? Papá los ama. Papá está orgulloso de ustedes. Los ojos de Nasrin comunicaban lo que no podía decir con los niños presentes. La iglesia continúa bajo tierra, creciendo. Ella está fuerte, manejando. No te retractes, no des nombres. Estamos bien. Las visitas continuaron cada pocos meses. Vi crecer a mis hijos a través del vidrio. Vi la voz de Dara profundizarse. Vi a Shireen perder sus rasgos de bebé. Cumpleaños fueron perdidos, hitos fueron perdidos, momentos ordinarios de paternidad se volvieron imposibles. Cuando esto fue su propia forma de tortura, estar vivo, estar presente, pero ausente de sus vidas. Después de aproximadamente 8 meses en detención, tuve mi juicio. Tribunal Revolucionario, un tribunal especial para crímenes políticos y de seguridad.
El juez era un clérigo religioso, no un árbitro imparcial. Los cargos fueron leídos: apostasía del Islam, liderar una organización eclesiástica ilegal, evangelizar a musulmanes, esto era un crimen capital, actuar contra la seguridad nacional, propaganda contra el Estado. Todos estos cargos llevaban sentencias de muerte potenciales. Se me permitió una declaración breve. La mantuve clara y concisa. Soy un seguidor de Jesucristo. Me convertí al cristianismo porque encontré al Dios vivo. No me retractaré de esto. No proporcionaré nombres de otros creyentes. Hagan lo que quieran. La respuesta del juez fue fría y desdeñosa. Ha elegido este camino. Una semana después se entregó la sentencia. Cadena perpetua. Las palabras aterrizaron físicamente en mi pecho. Tenía 35 años. Tenía una esposa y 2 hijos pequeños. Y un hombre en un tribunal de Teherán acababa de decir: morirás en la prisión de Evin. Regresé a mi celda. Me acosté en el suelo nuevamente. Pero esto era diferente de la noche de oscuridad. Esta vez no estaba en desesperación. Estaba en duelo. Lloré la vida que no viviría. Lloré ser esposo de Nasrin desde la distancia. Lloré ser padre a través del vidrio. Lloré envejecer en una celda de 2 por 3 metros. Pero debajo del duelo, el fundamento estaba sosteniendo. La presencia aún estaba allí. Estaré contigo seguía siendo verdad. Incluso en una cadena perpetua, no estaba solo. Fui sentenciado a morir en prisión. Esa fue la sentencia. Pero estaba vivo, y el Dios que se encontró conmigo en el suelo de esa celda no había prometido escape, había prometido presencia. Y de alguna manera, imposiblemente, eso fue suficiente. Me llevaron de esa sala de audiencias de regreso al cuerpo de la prisión, y el siguiente capítulo de mi vida comenzó. 8 años que me enseñarían más sobre la fidelidad de Dios que cualquier libro de teología jamás podría. 8 años en los que Jesús me mostraría el futuro de Irán. En mi 4.º año de encarcelamiento, los sueños comenzaron. Necesito ser cuidadoso y preciso sobre esto, porque he visto afirmaciones proféticas usadas irresponsablemente. Así que permítanme contarles exactamente lo que vi sin embellecimiento ni interpretación añadida. Para 2015 me había ajustado a la rutina de la prisión. No cómodo. Nunca te vuelves cómodo en Evin, pero ajustado. Mi fe era estable, probada diariamente, sosteniendo. Nasrin y los niños visitaban cada 2 o 3 meses. Se me permitía escribir cartas, aunque eran censuradas. Noticias sobre la iglesia subterránea se filtraban a través de varios canales. A pesar de los arrestos y la presión, la iglesia seguía creciendo. Tenía 38 años. A la mitad de lo que resultaría ser mi 8.º año, aunque no lo sabía todavía. Una noche ordinaria, tan ordinaria como podían ser las noches en confinamiento solitario, me quedé dormido con dificultad como siempre, y el sueño comenzó. Tenía una claridad inusual. Esto no era la lógica ordinaria de los sueños donde las cosas están fragmentadas e incoherentes. Esto tenía estructura, coherencia. El tipo de claridad que te hace saber inmediatamente que algo significativo está sucediendo. Vi una estructura. No era un edificio específico que reconociera, pero encarnaba la más alta autoridad en Irán. Representaba el poder de la oficina del líder supremo. La estructura era símbolo arquitectónico, como una fortaleza, en capas con anillos concéntricos alrededor de un núcleo central. Cada anillo representaba refuerzo, protección, poder consolidado hacia adentro. La sensación que daba era inexpugnable, construida para durar indefinidamente, inamovible. Estaba observando la estructura desde afuera, la perspectiva de alguien que la ve completa, entendiendo simbólicamente lo que representaba. Este era el aparato de poder de la República Islámica, centrado en el líder supremo. Entonces algo vino desde arriba. La dirección era significativa, vertical, no horizontal, no una dirección humana, no invasión militar, no movimiento político desde dentro. Desde arriba significaba desde Dios, intervención espiritual. No pude identificar exactamente qué era el objeto o la fuerza.
pero descendió con propósito, dirigido, intencional. Golpeó la estructura en su centro, en el corazón del poder. Lo que sucedió después no fue una explosión. No hubo fuego, ni escombros, ni violencia de la manera en que normalmente la concebimos. Pero hubo ruptura. Algo se rompió que había parecido irrompible. Y entonces, quietud. No muerte. Silencio. No vacío, sino apertura. Quietud, como un frasco sellado finalmente abierto. Como presión liberada de un espacio sofocado. Como aliento entrando en pulmones que no habían respirado en años. Tuve la sensación de algo entrando por primera vez. Algo que había sido mantenido afuera ahora era libre de entrar. Desperté incorporado en la oscuridad de mi celda. Eran las 2 o las 3 de la mañana. Estimé. La calidad específica de la claridad del sueño permaneció. No se desvaneció como se desvanecen los sueños normales. Permaneció conmigo, residual y real. Tuve una convicción. Me acaban de mostrar algo. Permanecí despierto el resto de la noche procesándolo, probándolo. ¿Era esto cumplimiento de deseos? ¿Quería que el régimen cayera? Por supuesto que sí, pero la calidad de esto era diferente del deseo. Tenía la cualidad de que me mostraban algo, en lugar de imaginar algo. El sueño regresó. Durante los meses siguientes y luego años, la misma visión central se repitió. No exactamente idéntica. Los detalles periféricos variaban, pero la estructura central era constante. La estructura representando poder. Algo desde arriba golpeando en el centro. Ruptura y apertura. La frecuencia fue aproximadamente cada pocas semanas al principio, luego asentándose en cada pocos meses. Durante 3 años, de 2015 a 2018, experimenté este sueño entre 15 y 20 veces. Noté variaciones. A veces la estructura era más alta, a veces más ancha, a veces el impacto era inmediato, a veces había un momento de retraso antes de la ruptura, pero el patrón central nunca cambió. Mi convicción creció. Esto es profético. Esto no es fenómeno psicológico. Pero necesitaba documentarlo, y no tenía papel, ni pluma. Estos no estaban permitidos. Lo que tenía era un Corán emitido por la prisión. Irónico, pero era un texto religioso permitido, y los márgenes de las páginas del Corán tenían espacio en blanco. Regateé con otro prisionero por un cabo de lápiz. Entonces desarrollé un sistema de notación. Números, símbolos, abreviaturas personales, ilegibles para los guardias si registraban mi celda. Registré fechas, detalles estimados, variaciones. Escribí en una caligrafía que desarrollé específicamente para mantener estas visiones ocultas. Si me descubrían con ellas, las consecuencias podrían significar castigo, confinamiento solitario más allá de lo que ya tenía, pérdida de privilegios de visita. Pero la compulsión de documentar anuló el riesgo. Tuve una intuición de que esto importaría en el futuro. En ese momento, esto era lo que entendía. Dios me estaba mostrando algo sobre el futuro de Irán. No un evento específico con una fecha específica, sino una dirección. La estructura de poder centrada en el líder supremo y el aparato del régimen no era permanente. Algo venía de Dios. Intervención vertical para romperlo abierto. Después de la ruptura, habría una oportunidad sin precedentes para el Evangelio. Una apertura para que la iglesia emergiera de la clandestinidad. Mantuve esta comprensión cuidadosamente. La probé, no la transmití, pero no podía sacudírmela. Los sueños tenían la cualidad de verdad. Durante 8 años, 4 años de sueños recurrentes, luego 4 años después de mi liberación, cargué esas visiones en los márgenes de ese Corán, en un código que solo yo podía leer. Y a veces me preguntaba si el aislamiento había quebrantado mi mente. A veces me preguntaba si estaba viendo lo que desesperadamente quería ver en lugar de lo que realmente estaba por venir. Pero no podía descartarlas. Permanecieron conmigo. La vida continuó en prisión. Las visitas de Nasrín eran el salvavidas que me mantenía humano. Ver crecer a mis hijos a través del vidrio era su propia forma de tortura. Pero a través de todo eso,
Esos sueños permanecieron conmigo, esperando el momento en que la visión imposible se convertiría en realidad imposible. Cuando la liberación llegó, no fue como un momento dramático. Así funciona el sistema iraní. Lentamente, burocráticamente, con condiciones adjuntas a todo. Tomó semanas de papeleo legal, fianzas de propiedad publicadas por la familia a riesgo personal, reuniones con funcionarios, documentos firmados. Los antecedentes de mi liberación involucraron presión internacional, organizaciones de derechos humanos, gobiernos extranjeros llamando la atención sobre mi caso. La defensa de Nasrin fue incansable y valiente. Nuestro abogado navegó el sistema legal iraní con habilidad y persistencia, y de alguna manera, inexplicablemente, después de 8 años de una cadena perpetua, estaba siendo liberado. En una mañana ordinaria de febrero de 2020, me llamaron a una oficina administrativa y me dijeron: «Estás siendo liberado bajo términos condicionales». Las condiciones fueron explicadas claramente. Reportes regulares al Ministerio de Inteligencia, sin actividad religiosa, sin iglesia, sin evangelizar, sin contacto con la comunidad cristiana, sin hablar en público sobre mi experiencia de encarcelamiento, sin salir del país. Mi pasaporte fue confiscado. La violación de cualquier condición resultaría en reencarcelamiento inmediato. Estaba libre dentro de Irán. No era libre de salir de Irán. No era libre de hacer lo que estaba más convencido de hacer, pero estaba caminando hacia afuera. Febrero de 2020, 8 años y un mes después de mi arresto, caminé por los pasillos por los que me habían llevado con los ojos vendados, a través de las puertas, hacia la luz del día. La primera vez en 8 años que vi el cielo sin filtros. La sobrecarga sensorial fue abrumadora. Brillo, ruido, espacio, movimiento, todo golpeándome a la vez. Nasrin estaba esperando afuera, inmediata, física, real. Nuestro primer abrazo fue 8 años de separación comprimidos en un solo momento. He intentado varias veces escribir sobre ese momento. No he encontrado palabras adecuadas para ello. Lloramos juntos. Alivio, dolor, gozo, pérdida, todo mezclado e inseparable. Un auto estaba esperando. Luego nos alejamos de Evin. Lo vi alejarse en el espejo retrovisor, tratando de creer que realmente me estaba yendo. Cuando llegamos a nuestro apartamento, el mismo apartamento del que me arrestaron, todo se sentía más pequeño de lo que recordaba. O quizás yo había cambiado el tamaño de ello en mi memoria. La mesa, las sillas, las fotos en la pared. Todo era igual. Todo era diferente. Dara y Shirin estaban esperando. Dara tenía 16 años ahora, alto, su voz profunda. Hubo una distancia cuidadosa al principio. Se estaba protegiendo. 8 años sin un padre presente crean una cautela natural. Reconstruir tomaría tiempo. Shirin vino inmediatamente, sin vacilación. Ella todavía tenía acceso al afecto, pero tenía 5 años cuando me arrestaron. Ahora tenía 13. Había vivido la mayor parte de su infancia sin mí. El dolor de los años perdidos me golpeó inmediata y pesadamente. El periodo de ajuste fue difícil. Cosas simples que deberían haber sido fáciles eran difíciles. Dormir en una cama, oscuridad en la noche, espacio tranquilo para moverse. Me despertaba en pánico múltiples veces, pensando que todavía estaba en la celda, ajustándome al ruido familiar, a la rutina, a la vida normal. Mi cuerpo cargaba 8 años de encarcelamiento. Mi mente cargaba 8 años de vigilancia. El trabajo de sanación del trauma apenas comenzaba. Sería un proceso largo y continuo, pero las condiciones de liberación crearon presión inmediata. Me prohibieron contactar a la comunidad de la iglesia, las personas que eran mi familia espiritual. Tenía chequeos regulares de inteligencia que me recordaban que todavía estaba siendo vigilado. No podía hablar públicamente, no podía salir del país. Sabía que la situación era insostenible. Mientras tanto, las noticias sobre la iglesia subterránea se filtraban con cautela e indirectamente. A pesar de los arrestos, la presión e incluso los martirios,
La iglesia había crecido significativamente más grande de cuando fui arrestado. Ahora se estimaba en más de 100.000 creyentes subterráneos en Irán. Cuando las personas han encontrado genuinamente al Dios vivo, la maquinaria de represión estatal no es suficiente para quitarles eso. Las iglesias en casa se multiplicaban. El liderazgo emergía desde dentro de la comunidad. El movimiento se había vuelto imparable. Después de un año de regreso en Teherán, de 2020 a 2021, tomamos la decisión. Necesitábamos salir de Irán. La planificación fue cuidadosa. Los detalles todavía no los compartiré, porque podrían poner en peligro a las personas que nos ayudaron. Hubo un periodo de días en que mi familia estaba separada y no sabíamos dónde estaba el uno del otro. Esos fueron los días más aterradores desde mi arresto. El temor por Nasrin y los niños fue peor que cualquier temor que hubiera experimentado por mí mismo, pero nos reunimos fuera de Irán. La ubicación no la divulgaré por razones de seguridad. Finalmente juntos, finalmente libres, finalmente a salvo. Eventualmente llegamos a Europa Occidental. Y comencé a hablar públicamente sobre lo que había experimentado, lo que había visto en prisión, lo que Dios me había mostrado sobre el futuro de Irán, pero mantuve los detalles específicos de esos sueños de prisión cuidadosamente. Testifiqué de la fidelidad de Dios. Hablé sobre la iglesia subterránea. Abogué por los creyentes encarcelados todavía dentro de Irán, pero sobre las visiones de la muerte del líder supremo y lo que vendría después, simplemente esperé. Hasta el 28 de febrero de 2026, la mañana en que mi teléfono explotó con mensajes. En la mañana, todo lo que había visto en las celdas de confinamiento solitario de la prisión de Evin se convirtió en noticia de primera plana en todo el mundo. La mañana en que el ayatolá Ali Khamenei murió exactamente como Jesús me lo había mostrado. 28 de febrero de 2026. Estaba en casa temprano en la mañana. Nasrin estaba preparando té. Mi teléfono comenzó a vibrar continuamente. Cada mensaje decía la misma cosa imposible. Khamenei está muerto. Verifiqué las noticias inmediatamente. Estaba confirmado. El ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, de 86 años, había sido asesinado en ataques militares. Los ataques lo habían apuntado directamente desde arriba. Me quedé de pie en mi cocina con el teléfono en la mano, viendo la cobertura noticiosa, imágenes de los ataques, confirmaciones oficiales, y estaba recordando los sueños. La estructura, algo desde arriba, golpeando en el centro, ruptura. La correspondencia no era vaga. Era precisa. Esto era exactamente lo que había visto. Mi respuesta emocional fue compleja. La primera capa fue un dolor profundo. Esta era la pérdida de una vida humana. Un hombre hecho a imagen de Dios. Un hombre por el que había orado durante mi encarcelamiento. Oré por su salvación, por su ablandamiento, por un encuentro con Jesús. No sabía qué contenían sus últimos momentos. No sabía si tuvo un momento final de claridad o si murió en oscuridad. Nunca celebraría la muerte violenta de ninguna persona, pero debajo del dolor había reconocimiento. Esto era lo que me habían mostrado. La visión era verdadera, no autoengaño y no fenómeno psicológico. Dios me había mostrado algo antes de que sucediera, y ahora había sucedido. Y supe que si esta parte era verdadera, la muerte, entonces la otra parte también era verdadera. ¿Qué viene después? Estaba de pie al borde de algo que me habían mostrado años atrás, ahora desplegándose en tiempo real. Dentro de las 72 horas, las palabras comenzaron a filtrarse a través de las redes iraníes, la iglesia subterránea, la diáspora, contactos todavía dentro de Irán. Una historia estaba emergiendo desde Teherán. Un alto asistente de Khamenei había hecho una declaración a otros funcionarios en una reunión cerrada sobre mí, sobre mis sueños, sobre profecías que describían esta muerte de antemano, sobre visiones que no terminaban con la muerte. El nombre del asistente no lo compartiré. Todavía está en Irán y su seguridad importa, pero su posición era muy alta. Había estado cerca de Khamenei durante años y había tenido acceso a los informes de interrogatorio de mi encarcelamiento.
Esos informes habían mencionado mis sueños. Los interrogadores los habían documentado como evidencia de mi estado delirante. El asistente los había leído y los había descartado de la manera en que todos los habían descartado, como fenómeno psicológico producido por el aislamiento. Su declaración a los otros funcionarios, parafraseada pero precisa en esencia, fue esta. Había un prisionero, un pastor cristiano, afirmó tener visiones sobre esto, sobre la muerte del líder supremo, sobre que vendría de lo alto, sobre lo que sucedería después. Documentamos esto en los informes de interrogatorio. Lo descartamos como fenómeno psicológico. Estábamos equivocados. Lo que él vio ha sucedido y lo que dijo sobre lo que viene a continuación. Deberíamos estar preocupados. Entonces, dijo la frase que múltiples fuentes han confirmado. Lo que se avecina está más allá de la muerte. Lo que él vio no se detiene con lo que sucedió. Comienza allí. El temor se estaba extendiendo en Teherán, no un temor político ordinario, un tipo diferente, un temor sobrenatural. Este era el temor que surge cuando las personas que controlaban todo se dan cuenta de que no controlan nada. Cuando la profecía se cumple y te das cuenta de que si la muerte fue profetizada con precisión, entonces lo que fue profetizado sobre lo que viene después de la muerte también podría ser cierto. Este era el temor de que la muerte misma es insuficiente para detener lo que se avecina. Este no era temor a la oposición política. Este era temor de Dios. Lo que la visión había mostrado más allá de la muerte era esto: ruptura y luego apertura. Quietud que no era muerte, sino liberación. Como un frasco sellado finalmente abierto. Como presión liberada de un espacio sofocado. Algo entrando que había sido mantenido afuera. La interpretación que había sostenido era esta: una apertura para el Evangelio en Irán. La estructura de poder que había suprimido a la Iglesia durante más de 40 años estaba rota. La Iglesia subterránea estaba posicionada para emerger. La oportunidad era sin precedentes. El pueblo iraní tenía hambre espiritual, apertura, preparación. ¿Qué sucede cuando se elimina el obstáculo? Un diluvio. Y eso es lo que está comenzando en Irán ahora mismo, en marzo de 2026. Los informes desde dentro del país describen un aumento en la búsqueda espiritual. Iglesias en casa creciendo exponencialmente. Consultas sobre el cristianismo multiplicándose. Personas encontrando nuevos testamentos, leyéndolos, encontrando a Jesús. La iglesia subterránea está entrando en visibilidad con cautela, con sabiduría, pero visiblemente. Algo que la muerte no puede tocar está comenzando a levantarse. No un movimiento político, un despertar espiritual. La visión no se trataba de celebrar la muerte de nadie. Se trataba de reconocer que cuando las estructuras de poder humano que han suprimido el Evangelio son rotas y abiertas, Dios se mueve de maneras que esas estructuras ya no pueden prevenir. Y eso es lo que está comenzando en Irán ahora mismo, lo cual me lleva a por qué les estoy contando esta historia, no solo para testificar de la fidelidad de Dios en mi vida, aunque eso sería suficiente, sino porque lo que sucede a continuación en Irán, bueno, el cuerpo de Cristo necesita estar listo para ello. Los iraníes necesitan escucharlo. Y hay cosas específicas que necesito decir a diferentes grupos de personas que están escuchando ahora mismo. Permítanme hablar primero a mis compatriotas iraníes, ya sea que estén dentro del país o sean parte de la diáspora dispersa por todo el mundo, ya sean creyentes, escépticos o alguien que dejó de creer en cualquier cosa hace mucho tiempo. A los musulmanes iraníes, entiendo su sospecha hacia el cristianismo. Entiendo la historia colonial, las potencias occidentales usando el cristianismo como herramienta del imperialismo. Entiendo las asociaciones modernas. El cristianismo vinculado a Estados Unidos, a Occidente, a la influencia extranjera. Entiendo la enseñanza islámica que presenta a los cristianos como gente del libro, pero fundamentalmente extraviados. Esta sospecha es legítima.
está históricamente fundamentada. Pero les pido que miren más allá de la historia institucional y miren directamente a Jesús de los Evangelios. Que el cristianismo ha sido corrompido por el poder en muchos casos históricos. Eso es verdad. Pero Jesús mismo es diferente de las instituciones construidas en su nombre. Jesús nació bajo la ocupación romana. Era una persona colonizada, no un colonizador. Pasó su tiempo con los marginados, recaudadores de impuestos, prostitutas, leprosos, los pobres. Desafió al establecimiento religioso de su propio pueblo. Fue arrestado mediante la colaboración del poder religioso y político. Fue torturado por el imperio usando las mismas técnicas que usan los estados modernos. Fue crucificado entre criminales. En la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este Jesús no está ejerciendo poder, está sufriendo bajo el poder. Ese Jesús no es ajeno a la experiencia iraní. Los iraníes entienden la ocupación, la opresión religiosa, la corrupción política. Jesús habló contra estas cosas y sufrió por ello. No es una importación occidental. Es Dios que habla persa. Un Dios que entiende el sufrimiento desde adentro. Les estoy invitando, lean los evangelios ustedes mismos. Están disponibles en persa. No tomen mi palabra por ello. Lean sus palabras. Oren una oración simple. Si eres real, muéstramelo. Dios responderá. Él me respondió. Responde a miles de iraníes. Jesús está disponible para cada iraní que está buscando. A los iraníes que perdieron la fe por causa de la República Islámica, entiendo su herida. 43 años de religión usada como arma para la opresión, el Islam usado para justificar arrestos, torturas, ejecuciones, control, la policía religiosa imponiendo el hijab, la moralidad, el pensamiento, cada símbolo religioso asociado con el régimen. La respuesta natural es rechazar toda religión. La herida es legítima. Pero aquí está la distinción. El Dios que permitió ser crucificado por el poder religioso y político no es el Dios que usó el poder para oprimir. Esos son opuestos. Jesús está del lado de los oprimidos, siempre. Él está en el otro lado de esa ecuación. Siempre lo ha estado. La mayor mentira del régimen fue afirmar representar a Dios mientras oprimía a personas hechas a imagen de Dios. Eso es blasfemia. El corazón de Dios se rompe por lo que se ha hecho en su nombre. Su enojo hacia la hipocresía religiosa. Jesús lo comparte. Estaba más enojado con los líderes religiosos que cargaban a las personas con reglas. Guardó sus palabras más duras para aquellos que usaban a Dios para controlar a otros. Les estoy invitando a explorar quién es realmente Jesús, aparte de las instituciones. Podrían encontrar que es diferente de todo lo que han rechazado. A los creyentes todavía dentro de Irán, los veo. Sé cómo es su vida. Sé el temor de reunirse, el riesgo de hablar, la vigilancia requerida, el gozo de la comunidad subterránea, la presencia de Dios en la persecución. Lo que han estado cargando no ha sido en vano. Sus oraciones por la liberación de Irán han sido escuchadas. Su fidelidad en la oscuridad ha importado. Su resistencia ha preparado a la iglesia para este momento. La iglesia iraní no es débil ni inmadura. Ha sido probada por fuego. Este es un punto de inflexión en la historia iraní. Un nuevo capítulo está comenzando. La oportunidad es sin precedentes. Pero también hay peligro, inestabilidad, violencia, nuevas formas de opresión son todas posibles. Se necesita sabiduría. Protejan a los vulnerables, nuevos creyentes, familias, niños. No sean imprudentes con la seguridad. La sabiduría es piadosa, pero no permitan que la sabiduría se convierta en parálisis. No permitan que la cautela se convierta en esconderse. Caminen en sabiduría. Pero caminen, no están solos. La iglesia global está orando, observando, apoyando. Tienen lo que necesitan, el Espíritu Santo, las Escrituras, los unos a los otros. Dios se está moviendo, lo están viendo, son parte de ello. Este momento por el que han orado está aquí. Entren en él con coraje y sabiduría, ambos.
A la Iglesia Internacional, gracias por sus oraciones y su defensa. Han sostenido a los creyentes iraníes. Continúen intercediendo. La batalla espiritual se está intensificando. Aboguen por los creyentes encarcelados todavía dentro. Proporcionen entrenamiento, recursos, apoyo, pero como asociación, no como colonialismo. Lo que está sucediendo en Irán ahora mismo no es solo transición política, es una apertura espiritual sin precedentes en 40 años. La iglesia subterránea está lista para este momento. Lo que fue sostenido en la oscuridad está siendo liberado a la luz, y el mundo necesita prestar atención. Entonces, ¿qué viene después? ¿Qué significa realmente esta apertura para Irán, para la región, para la iglesia global? Permítanme ser tan claro como pueda sobre lo que creo que Dios está haciendo, lo que la iglesia necesita entender, y lo que cada persona que escucha esto necesita saber sobre el momento en el que estamos. El asistente que habló sobre mis visiones dijo algo que lo captura todo. Lo que se avecina está más allá de la muerte. Permítanme explicar qué significa eso, no solo políticamente, sino espiritual y proféticamente. La muerte de Khamenei no fue un final, fue un catalizador. Su muerte rompió y abrió un sistema sellado. Pero lo que está viniendo a través de esa apertura está más allá de lo que la muerte puede tocar. Puedes matar a una persona. No puedes matar un despertar espiritual. Puedes ejecutar a un líder. No puedes ejecutar un movimiento del Espíritu Santo. Puedes encarcelar creyentes. No puedes encarcelar el Evangelio. Puedes suprimir la iglesia. No puedes suprimir lo que Dios ha decidido revelar. El Evangelio mismo es un mensaje más allá de la muerte. Jesús murió y resucitó. La muerte perdió su poder. La vida de resurrección es imparable. Y lo que la iglesia iraní lleva es vida de resurrección. Esta vida puede ser suprimida, retrasada, contenida temporalmente, pero no puede ser detenida permanentemente. La muerte nunca es el final para los que están en Cristo. La iglesia subterránea ha sido sostenida durante 40 años para este momento. No solo supervivencia, preparación. Los creyentes probados por fuego llevan una profundidad que la fe occidental cómoda a menudo carece. El cristianismo iraní formado en persecución tiene autenticidad. Está listo para este momento de maneras en que la fe cómoda no puede estarlo. Lo que viene no es frágil, ha sido probado. Lo que viene no depende de condiciones políticas favorables. Creció sin ellas. Lo que viene no puede ser detenido por cualquier régimen que siga a Khamenei. En 8 años de encarcelamiento, aprendí la diferencia entre saber acerca de Dios y conocer a Dios. La teología es buena, el encuentro es esencial. Aprendí fidelidad en la oscuridad cuando nada se siente presente. Aprendí que Dios encuentra a las personas en el fondo de sí mismas. Aprendí cómo Dios sostiene a través de años. No solo momentos. Aprendí que el sufrimiento no desperdicia, prepara. Aprendí que el encarcelamiento no detuvo mi ministerio, lo profundizó. Aprendí que la pérdida de libertad me dio un tipo diferente de libertad. Mi testimonio importa porque es una experiencia vivida, no una proposición teológica. Ha sido probado en un fuego que los iraníes reconocen. Las personas pueden distinguir cuándo hablas desde la experiencia versus la teoría. Los iraníes necesitan testimonio desde dentro del sufrimiento. Serán alcanzados por una palabra que ha sido probada en ese fuego. No el evangelio de prosperidad. Cree y la vida se vuelve fácil, sino el evangelio de la cruz. Sigue a Jesús, toma tu cruz, encuentra vida. Él estuvo allí, Él es real, Él es fiel. Él me sostuvo, Él te sostendrá a ti. Los sueños eran reales, no delirio, no cumplimiento de deseos, no fenómeno psicológico. Dios me mostró algo antes de que sucediera. El 28 de febrero de 2026 fue vindicación, pero la vindicación no era el punto. La fidelidad lo era. Dios iba a romper algo abierto. Está sucediendo ahora. Habría oportunidad del otro lado.
está comenzando ahora. Este momento en Irán no se trata de victoria política. La política sigue siendo inestable e incierta. No se trata de celebrar la violencia. Cada muerte es dolor. No se trata de triunfalismo. La iglesia sirve, no conquista. Pero la apertura es real. La apertura es un llamado a la oración, la preparación, el coraje. La apertura es una invitación al pueblo iraní. La apertura es oportunidad para que el Evangelio finalmente tenga espacio para respirar en una nación que ha estado sofocándose bajo opresión religiosa durante 40 años. El pueblo iraní está listo. Siempre han tenido hambre de trascendencia. Está tejido en la cultura. La poesía, el misticismo, la búsqueda espiritual son parte del alma iraní. La República Islámica no pudo eliminar esto. Solo pudo suprimirlo. Ahora la supresión se ha levantado y el hambre sigue allí, más profunda que nunca. Y Jesús encuentra a las personas hambrientas. Él dijo, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre». Los iraníes están viniendo, encontrando, creyendo. Esto es solo el comienzo. Mi nombre es Reza Ahmadi. Soy un hombre iraní, un esposo, un padre, un pastor. Estuve en prisión durante 8 años por la fe que todavía estoy declarando. Soy libre, mi familia es libre, y el Dios que me liberó se está moviendo a través de Irán ahora mismo de maneras visibles e invisibles. Y la visión que vi en la prisión de Evin se está desplegando. Lo que viene a continuación está más allá de cualquier cosa que la muerte pueda detener, porque no es un movimiento político. Es el reino de Dios, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Irán, tu tiempo ha llegado. La apertura ha venido. Y lo que entra a través de esa apertura transformará todo. A cada iraní que está escuchando, Jesús te está llamando. Él conoce tu nombre. Él conoce tu dolor. Él conoce tus preguntas. No le temen a ellas. Ven a Él. Él te recibirá. A la Iglesia Global, oren por Irán. Este es el momento por el que hemos estado pidiendo. Intercedan, apoyen, asóciense con lo que Dios está haciendo. A los creyentes en Irán, son vistos, son amados, no están solos. La apertura por la que han orado está aquí. Caminen hacia ella con coraje. Agárrense, la luz se está rompiendo a través.